Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a esta nuestra sexta sesión de Relaciones Públicas Corporativas. Como tú sabes, es del séptimo cuatrimestre de la licenciatura de Mercadotecnia. Sesión anterior estábamos platicando acerca de lo que era la evaluación que tenemos que hacerle a ese programa de relaciones públicas. Esa evaluación, recordarás que estamos evaluando lo que si está bien hecho, si está mal hecho, el progreso y una tendencia a futuro. Es decir, si yo me equivoqué, planeé algo mal, bueno, a futuro, ¿qué es lo que voy a hacer? Veíamos cómo se organizaba un departamento de relaciones públicas donde la gerencia debe de estar muy... la gerencia general de la empresa, la gerencia general del corporativo debe de estar pues muy convencido de lo importante que son las relaciones públicas. Como relacionista pública, como mercadólogo, esa es tu tarea, hacer que se note la importancia de ese departamento. ¿Por qué? Porque de ahí va a radicar las actividades que vas a desempeñar como mercadólogo y como relacionista público, que acuérdate que van de la mano. ¿Por qué? Porque tienen un impacto directamente, ya sea en las ventas, o ya sea en la imagen corporativa o en la imagen de la empresa, en la imagen del producto, perdón. Entonces, eso es parte de lo que va a haber relaciones públicas y mercadotecnia para beneficio propio del corporativo. Eso es así a grandes rasgos de lo que hemos estado viendo. Y bueno, recordarás que también vimos por ahí lo que fue la evaluación, la evaluación de este programa, ¿no? ¿Cómo tenemos que desarrollar este programa? Recordarás que es bajo el proceso administrativo, que es planear cómo vamos a hacer este programa de relaciones públicas con un objetivo, que ese objetivo debe de ir enfocado a lo que realmente se quiere, qué es lo que se quiere hacer. Después veíamos que había una organización donde vamos a determinar quién lo va a hacer, un control para determinar cuándo se va a hacer y finalmente, la dirección, una planeación, una dirección, un control y una evaluación de este programa de relaciones públicas. Recordarás también que vimos por ahí algunos pequeños ejemplos donde lo más importante que yo te recalcaba es sí que la gerencia general de la empresa esté consciente de la importancia de relaciones públicas. ¿Para qué? Para que se cuide ese recurso humano, hablando de relaciones públicas internas, que se cuide ese recurso humano. ¿Por qué? Porque ese recurso humano bien cuidado, acuérdate que nos va a dar la pauta para poder cuidar los demás recursos de la empresa. Si cuidamos al recurso humano, ese mismo recurso humano me va a cuidar los materiales, me va a cuidar el recurso financiero, me va a cuidar el recurso tecnológico, en fin, todos los recursos que yo tenga en mi empresa, el recurso humano me va a ayudar a cuidarlos. Entonces, por eso era muy importante. Que sin embargo te voy a decir que mucha gente difiere en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces y me ha tocado muchos casos de muchas empresas donde te dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo tratar bien a mis empleados porque si los trato bien, cuando mejor los tratas es cuando peor trabajan. Entonces hay que encontrar ahí un equilibrio. Dicen, mientras peor los trates, más leales te son. Entonces también de alguna u otra manera esa es otra filosofía de trabajo para las empresas. Yo conozco empresas donde al empleado lo cuidan muy bien, le dan, hablando de todas estas cuestiones legales, la empresa les da un buen sueldo, un sueldo competitivo en el mercado, les da seguridad social, aparte de la seguridad social les da algún otro seguro con alguna empresa privada, les da un seguro de vida, les da bono por productividad, por puntualidad, caja de ahorro. Otra empresa también que por ahí conocí les daba a sus empleados el aguinaldo no a 15 días sino a un mes, y bajo productividad, te incrementaban el salario o te ascendían de puesto, en fin.
Y hay empresas donde solamente se estancan en una sola prestación, que es la de ley y no más. Y curiosamente sí, yo estuve reverificando estas empresas y curiosamente a veces sí, en la que los empleados no eran tan, de alguna manera no estaban tan protegidos por la empresa, es cuando mejor trabajaban. Pero si tú te fijas, trabajan bajo un ambiente muy pesado y muy estresante, entonces eso a la postre tampoco te genera pues una efectividad en el trabajo, no te genera una continuidad. ¿Por qué? Porque la gente no está contenta y lo que busca de alguna manera pues es ya otros aires, trata de ir hacia otra tendencia. Entonces eso tampoco te va a generar una continuidad y te va a gestionar de alguna manera mucha rotación en el personal. Entonces hay que encontrar un equilibrio. Pero yo te vuelvo a recalcar, es muy importante cuidar el recurso humano. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a cuidar los demás recursos de tu empresa. Vamos a ver lo que es nuestros temas del día de hoy. Tenemos la unidad 3. En esta sesión empezamos con la unidad 3, que es las herramientas de las relaciones públicas. Ya habíamos visto sesiones anteriores algunas herramientas que utilizaba las relaciones públicas. Aquí vamos a enfocarnos más a esas herramientas que utilizamos para poder hacer un buen programa de relaciones públicas. De alguna manera, resumiendo lo que es la unidad, pues vamos a ver ahí que utilizamos diferentes medios de comunicación como herramientas, como es el periódico, la revista, el radio y demás, que cuando tuviste tu materia de comunicación, o la vas a tener seguramente, pues verás un poquito más a fondo cómo se maneja la evaluación de la publicidad en un periódico, de la evaluación de la publicidad de un programa de relaciones públicas en radio, televisión, prensa y demás. Incluso cuando tengas tu materia de publicidad, o si ya la tuviste, vas a ver todas estas cuestiones de cómo elegir correctamente un medio de comunicación, que es algo que va de la mano con relaciones públicas. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres hacer en relaciones públicas es difundir una idea, difundir un programa, difundir algo. Lo que hace publicidad es difundir tu producto, pero estarás de acuerdo conmigo que hay diferentes tipos de publicidad. Publicidad que va enfocada a algo netamente comercial, la publicidad que va enfocada a la difusión de ideas políticas, por ejemplo, o a la publicidad que va enfocada, en este caso, a una responsabilidad social, ¿no? La publicidad social que se puede manejar también y que de alguna manera también son parte de lo que es mercadotecnia. ¿Por qué? Porque en todas se debe de cuidar perfectamente el mensaje que se va a transmitir a nuestros receptores. Debe de ser un mensaje que sea completamente entendible al público objetivo, que no es lo mismo que tú te dirijas a niños, a un grupo infantil, a amas de casa, a mujeres ejecutivas, a jóvenes ejecutivos varones, no es lo mismo que te dirijas a ellos. Entonces, para cada uno de ellos debes de escoger adecuadamente el lenguaje adecuado, lo debes de cuidar mucho en este caso. Y aquí pasa exactamente lo mismo, no es lo mismo que tú elijas el periódico para dirigirte al público infantil. Créeme que los pequeños muy rara la vez van a consultar un periódico a una edad temprana, ¿no? Entonces aquí también hay que escoger el medio de comunicación adecuado para el público adecuado, ¿vale? Si lo que quieres es un programa masivo, pues tú sabes que la televisión en este caso, con programas a lo mejor populares, tú sabes que es lo más idóneo, ¿no? Para este tipo de publicidad. Pero bueno, eso es así como que a grosso modo lo que vamos a ver en esta unidad. Tenemos nuestro primer tema, que son las relaciones con los medios y publicidad. Aquí hay que cuidar mucho la relación con los medios, porque tú como empresa o tú como relacionista público puedes perder esa buena relación que tengas con tu público, con tu medio de comunicación, y eso te puede afectar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te dan el mismo interés que le pudieran dar a otra empresa. Entonces hay que cuidar mucho aquí las relaciones con los medios. Siempre estas relaciones deben de ser así como que muy celosas, ¿no? Muy cuidaditas. ¿Por qué? Porque en un momento determinado vas a necesitar de ellos para poder difundir alguna idea y demás. Tenemos lo que es la organización y la publicidad en periódicos también.
que te repito, cuando tú tengas tu asignatura de publicidad o si ya la tuviste, esto lo vas a ver tú más a fondo. Nuestros objetivos, al concluir esta sesión, analizarás las diferentes herramientas que utilizan las relaciones públicas para llevar a cabo sus programas. Este objetivo en particular lo vamos a estar teniendo aquí durante toda la unidad, a partir de esta sesión, la siguiente y la siguiente. Y bueno, y también tenemos que conocerás la participación del periódico como medio de comunicación para las relaciones públicas. Esos son nuestros objetivos. Entrando de lleno a lo que es nuestro tema número 1 de esta sesión, que es relación con los medios de publicidad, me dice aquí: los diferentes medios de comunicación se enfocan exclusivamente a su contenido comunicativo. Es decir, cuando tú eliges un medio de comunicación como es el periódico para poder difundir una idea o llevar a cabo un programa de relaciones públicas, te vas a encontrar que los medios de comunicación, no necesariamente periódico, cualquier medio que utilices, vas a encontrarte con que se enfocan mucho en lo que es su contenido comunicativo. Es decir, aquel canal que se dedica a dar noticias va a hacer siempre lo mismo y se va a enfocar en esa situación. Aquel canal que se dedica exclusivamente al público infantil se va a dedicar exactamente lo mismo. Aquel periódico que se dedica a dar notas amarillistas siempre lo va a hacer. Entonces hay que, en este caso, hay que elegir adecuadamente qué lectores, qué receptores, en este caso, qué televidentes, cuál es el público objetivo de cada uno de esos medios de comunicación, porque de ahí es donde va a partir la efectividad de nuestro programa de relaciones públicas. Si tú tienes un programa de relaciones públicas en el cual quieras difundir la ayuda que se le proporcionó a una comunidad de escasos recursos, realmente no te va a servir a lo mejor no te va a servir de nada un periódico que esté enfocado al público amarillista o que esté enfocado al público deportivo. ¿Por qué? Porque va a tener otra tendencia completamente. Entonces, aquí, te vuelvo a repetir, es de donde radica por completo la efectividad de ese programa de relaciones públicas. Si tú tienes completa y absolutamente un programa de relaciones públicas muy completo, en este caso, un programa de relaciones públicas en el cual todo está saliendo a la perfección y lo único que hace falta es ya difundir el mensaje, es decir, ya el resultado, y te equivocas de medio de comunicación, créeme que no va a servir de nada. Y aquí sí va a ser un gasto o una inversión innecesaria que no va a tener retorno. ¿Por qué? Porque el medio de comunicación no va a ser efectivo y no va a llegar a donde nosotros queramos que llegue. Eso es muy importante. Eso es lo primero que debemos detectar cuando yo me relaciono con los medios. Esperar adecuadamente cuál es el público objetivo. De hecho, el público objetivo tú bien sabes que lo tienes definido desde el principio. Entonces, si ya lo tienes definido, ya esta parte del contenido comunicativo al que se enfocan los diferentes medios de comunicación, tú ya debes de estar previendo esa situación, ¿no? De que me voy a enfocar a este medio y a este medio. ¿Por qué? Porque estos medios de comunicación sí llegan a donde yo quiero estar, o a donde yo quiero llegar, o a donde me interesa que conozcan lo que yo estoy haciendo. Tengo otro punto aquí que me dice: sin embargo, tienen figuras públicas propias, las cuales deben cuidar ante su público. Al mismo tiempo, cuando tú haces un programa de relaciones públicas para tu empresa, para la comunidad, obviamente todo es para beneficiar a tu empresa, pero para beneficiar a un público exterior, los medios de comunicación también tienen figuras públicas, y figuras públicas en las cuales se debe de cuidar también ante su público. Entonces, si tú puedes, de alguna manera, tienes una buena relación con ese medio de comunicación, puedes utilizar esta herramienta. Ahora, puede ser aquí por negociación. ¿Por qué? Porque muchas veces te va a decir el periódico o la revista o la televisión, el canal, te va a decir: ok, te presto mi figura, pero pues a cambio de un interés económico. Eso puede ser por una parte. Por otra,
también lo puedes negociar así de que, a ver, tú haces relaciones públicas, yo hago relaciones públicas, te vuelvo a repetir, esto va a ser acorde a la relación que tengas con ese medio, porque a lo mejor dices, ¿sabes qué? Pues esta persona que es parte de mi medio de comunicación es una figura pública, te la presto para que te ayude a difundir ese programa. Y a lo mejor de ahí agarran una muy buena publicidad, una muy buena relación pública, tanto para el público al que tú estás dirigido como para el público al cual está dirigida esta figura pública. Entonces de aquí también podemos cuidar ese aspecto o lo podemos poner, lo podemos tener también ahí presente, ¿no? Que tienes una figura pública que se interesa o va enfocada a mi público, préstamela para yo poder difundir lo mismo. Y difundes tú un programa de relaciones públicas y lo difundo yo. Ambos estamos elevando nuestra imagen ante un público en el cual es necesario tener una buena presencia ante ese público. Tengo aquí este otro punto que dice, un lector puede sentir que un periódico es muy confiable, pero aburrido. Y que otro sea menos confiable, pero más interesante. Aquí, obviamente, somos ajenos a los contenidos que maneje el periódico en este caso, o que maneje el medio de comunicación. Si tú ves o tratas de investigar, o tú sabes de antemano que un lector lee un periódico, pero dice que el periódico es muy confiable, muy verídico, pero muy aburrido, a lo mejor ahí lo que necesitamos es pues incluirnos nosotros en relaciones públicas para hacerle todavía un poco más interesante o un poco más dinámico el periódico al lector. Pero también puede estar esto otra en contraparte, donde nos dice que sea menos confiable, es decir, que a lo mejor el periódico utilice argumentos no éticos para conseguir sus noticias o algunas de estas cuestiones no éticas, pero que sea más interesante. Entonces ahí a lo mejor lo que hacemos es, bueno, pues a ver, vamos a inmiscuirnos para hacer más confiable el periódico, ¿no? De alguna manera. Hay que tener mucho cuidado en esta cuestión cuando, no solamente hablando de periódicos, hablando de todas las relaciones con los medios, es interesante y es muy importante que veamos cómo el lector ve ese canal, cómo el lector ve ese periódico, cómo el lector ve esa revista. Porque a lo mejor es un periódico amarillista donde te vuelvo a repetir y todas las mentiras que hagas y digas como reportero de ese periódico son muy interesantes. Entonces a ti a lo mejor, como traes un programa tú muy ético de relaciones públicas, a lo mejor eso no te interesa y lo quitas de ahí. Y entonces te deshaces de ese medio de comunicación. Este tipo de cuestiones es muy importante. ¿Por qué? Porque acuérdate que todo va enfocado al público objetivo al cual tú quieres impactar. Y si lo haces equivocamente, pues no vas a impactar al público objetivo. Y te vuelvo a repetir, esto va a ser una inversión inútil o va a ser un gasto innecesario o una inversión sin retorno. Hablando de televisión, me dice, un televidente puede criticar cierto canal de televisión por ganar mucho dinero y no hacer nada por la comunidad donde interactúa. Pasa exactamente lo mismo. Como empresas estamos obligados, diría yo la palabra obligado, a cuidar esa comunidad en la cual estás interactuando. ¿Por qué? Las personas que trabajan para ti son parte de esa comunidad. Si hablamos de que tú debes de ser una empresa socialmente responsable, que te da una amplitud de negocios, donde el ser una empresa socialmente responsable, así te lo digo, y ya lo sabrás también, demás profesores te lo han de haber comentado y a lo largo de tu carrera laboral profesional te darás cuenta de esto. Incluso desde tu vida personal te darás cuenta de esto. Que siendo una empresa socialmente responsable te abre un currículum impresionante para poder negociar, para poder hacer negociaciones con otra empresa, para comprar producto, algún otro proveedor nuevo, para importar, para exportar. Todas estas cuestiones de empresa socialmente responsable te van a ayudar a esa cuestión.
Y hablando de socialmente responsable, empieza precisamente con eso, con la sociedad. ¿Y qué sociedad es la que debes de atacar primero? Pues aquella sociedad que está a tu alrededor, ¿vale? Tu empleado, tus obreros, tu personal subordinado trabaja para ti y viene de una comunidad. Esa comunidad, tú lo que quieres es tener una buena empresa, tener una buena cultura organizacional. Regálales a tus empleados una buena calidad de vida. Si tú les regalas una buena calidad de vida, ellos van a estar contentos con su trabajo y van a poder trabajar mejor. Y si tú, aparte de la buena calidad de vida que le das a tus empleados, les ayudas en la comunidad donde se desarrollan, bueno, pues van a tener todavía mucho mejor, van a estar mucho mejor y van a saber que tú como empresa fuiste la que quizá les pavimentó la calle, les puso arbolitos, les regó los arbolitos, qué sé yo. Todo este tipo de programas, te vuelvo a repetir, te abren una cantidad de negocios impresionantes, desde el importar, el exportar, incluso desde las certificaciones de calidad que podemos mantener como certificación ISO y demás. Entonces, esto es muy importante. Y dice, es como te ponía yo aquí, un televidente puede criticar cierto canal por ganar mucho dinero y no hacer nada por su comunidad. Yo como televidente sí te puedo criticar a ti y decirte, oye, bien, ayúdame porque tú tienes mucho dinero. Entonces, ayuda a los enfermos, ayuda a los niños, ayuda a esto, ayuda al otro. ¿Para qué? Para que podamos estar, para que tú puedas ser una empresa socialmente responsable y nosotros como comunidad nos desarrollemos. Acuérdate que el público, no solamente el público, los públicos a los cuales yo estoy enfocado, sino cualquier otro público, puede venir directamente a reclamarme esa situación. ¿Ok? Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Y acuérdate, la empresa socialmente responsable te abre un panorama muy importante frente a las otras empresas, te abre un rubro de competitividad y de negociación. Y luego dice aquí, el Departamento de Relaciones Públicas trabaja bajo las normas establecidas gubernamentalmente y por las de cada medio de comunicación. Eso es importante y es vital y es básico. Siempre que vayas a trabajar con un medio de comunicación, debes de fijarte cómo trabaja bajo qué normas trabaja. A lo mejor tiene una característica muy importante que es dirigirnos siempre con todo respeto hacia nuestros lectores, hacia nuestros televidentes. Debes de seguir con esa norma, ¿vale? La amplitud, los alcances, las limitaciones que pueda tener ese medio de comunicación, los debes de considerar también. Obviamente también todo esto va bajo lo que es la cuestión gubernamental, donde tu programa de relaciones públicas, cuando tú lo quieras difundir o cuando tú quieras hacer ese evento para difundir producto, para difundir imagen la imagen de la empresa y demás, cuando tú elijas ese medio debe de estar de alguna manera encasillado a un cierto reglamento en el cual ellos no se van a salir de ese reglamento. Y asimismo tú, cuando hagas tu programa de relaciones públicas, estás tú enfocado y encasillado a ciertas normas gubernamentales que te pueden ayudar o te pueden perjudicar a la difusión de tu programa de relaciones públicas. Entonces es muy necesario que cheques también esa cuestión. Vas a decir, ok, yo voy a ayudar a la comunidad tal, a darles cobijas, a darles alimento, a repavimentar las calles y demás. Ok, espérate tantito, tienes que ver con en el aspecto gubernamental cuáles son alcances y limitaciones que a lo mejor tú puedes hacer y que no puedes hacer. ¿Por qué? Porque si a lo mejor tú vas a una comunidad y les haces todo, pues a lo mejor estás manchando la imagen del gobierno de esa entidad. Entonces te van a decir, a ver, espérame tantito. Tú haces esto y yo hago lo otro. Igual también de alguna manera te atiendes a esa negociación que puedas hacer en el aspecto gubernamental. Te hablo de esto, ¿por qué? Porque generalmente yo he tenido mucho contacto con empresas que están muy aisladas en ciertas comunidades, empresas que tienen éxito y que se aíslan. ¿Por qué? Porque a veces trabajan con agentes contaminantes, el hecho de trabajar en ciertas industrias, el ambiente se contamina, entonces por eso deciden alejarse. Pero
se alejan mucho, pero la gente hoy en día busca trasladarse cerca de su lugar de trabajo, entonces esas cuestiones pues hay que cuidarlas, y la empresa donde se traslada a un lugar lejano, bueno, pues trata de hacer esa cuestión, ¿no? De cuidar lo más que se pueda a la comunidad en la cual interactúan sus empleados. Entonces acuérdate que debes de trabajar bajo esas normas y bajo las normas que tengan también los medios de comunicación. Tenemos aquí que dice: en el momento de relacionarse con los medios de comunicación es necesario conocer lo siguiente, aspectos básicos que debemos de conocer cuando nos vamos a relacionar o cuando ya estamos relacionados con un medio de comunicación. ¿Qué es lo que debemos saber? Que su trabajo es importante para mantener informada a la gente. Eso ya de entrada lo sabemos y es básico, pero a veces se nos olvida. Que su trabajo es importante para mantener informada a la gente. ¿Sí? Su trabajo es ese precisamente, informar a la gente. ¿Cuál es lo más importante que ellos tienen que hacer? Pues es informar a la gente. ¿Informarla de qué? El contexto que aplique, al que se dedique el medio de comunicación. Pero eso es lo más importante para ellos. Y nosotros, de alguna manera, lo que vamos a hacer es ayudarles a informar a la gente también a través de nuestro programa de relaciones públicas. Al enviar una idea, tema o comunicado, se está realizando un servicio y no pidiendo un favor. De la misma manera, aquí programa de relaciones públicas lo puedes manejar de alguna forma, como yo te ayudo, tú me ayudas. Yo te ayudo con ideas, con comunicados, con artículos, con el trabajo duro que es la elaboración de mensajes y demás, y tú me ayudas a difundirlos. No es un favor que yo te pido, es una negociación donde tú sales beneficiado como medio de comunicación y yo salgo beneficiado como empresa. Obviamente aquí hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor te encuentras con un medio de comunicación que te dice: no, a mí me pagas lo que me tengas que pagar y te doy espacio para que utilices mi medio de comunicación. Y a mí no me interesa que fulanito, sultanito hable bien de mí, hable mal de mí, no me interesa. ¿Por qué? Porque mi empresa, mi periódico, mi canal de televisión, mi revista tienen completo éxito. A mí no me interesa. Entonces, aquí hay que tener cuidado con esa relación con los medios, porque a lo mejor ese medio tiene, por como ya te dijeron cómo es, a lo mejor ese medio de comunicación tiene mala fama, ¿vale? Tiene una mala imagen. Entonces, puede ser que tu programa de relaciones públicas le ayude, o puede ser que tu programa de relaciones públicas ni siquiera sea visto por las personas que tú quieres que sea visto. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta situación. Entonces, acuérdate, estás realizando un servicio, no estás pidiendo un favor, ¿vale? ¿Por qué? Porque acuérdate que incluso de ello va una negociación para un espacio de comunicación. Su tarea termina aún después de la noticia, controlando el tono de la noticia. Esto también es muy importante. Tú piensas que el trabajo del medio de comunicación terminó cuando se acaba el periodo en el cual tienes para transmitir esos mensajes. Ahí dice el medio de comunicación: ¿sabes qué? Aquí se acabó mi chamba. Y no, su chamba sigue continuando hasta donde dice controlando el tono de noticia. Si el tono de noticia fue de alguna manera muy agresivo, entonces medio de comunicación se debe de alguna manera controlar, debe de controlar esa situación. ¿Por qué? Porque nos puede afectar a ambos. Acuérdate que esta relación con los medios es muy celosa, te vuelvo a repetir, es muy celosa. Tanto puedo estar yo comprado por ti como tú puedes estar comprado por mí, o ambos podemos estar de alguna manera relacionados para trabajar mutuamente y en beneficio de los dos, poniendo tu recurso y poniendo mi recurso. Entonces, acuérdate que es muy complicada esta situación. Entonces decimos que la tarea de ese medio de comunicación va a terminar cuando él controle el tono de la noticia, cuando él controle exactamente si llegó e impactó al público que tenía que haber impactado.
Esto se hace conjuntamente. ¿Por qué? Porque yo como empresario, como dueño de la empresa, como relacionista público, voy también a evaluar la efectividad de esa noticia, la efectividad de ese comunicado, la efectividad de ese spot publicitario que puse en prensa, en radio, en televisión, como sea. Yo voy a evaluar esa cuestión, pero tú como medio de comunicación también debes de estar de alguna manera al pendiente de qué es lo que se dice después de esa noticia y qué es lo que dijo, qué fue lo que dijeron, en este caso, ese público objetivo al cual se pretendió impactar. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí con la relación con los medios. Ya nada más para concluir nuestro tema anterior. Mucho depende de la capacidad del relacionista público para poderse relacionar con los medios. Eso es vital. La capacidad que tengas tú de negociación con esos medios de comunicación te va a dar la pauta para tener más herramientas, en este caso más medios de comunicación a elegir para poder tener un programa de relaciones públicas. Hay programas de relaciones públicas donde tienen de difusión más de 2-3 medios y lo hacen a lo mejor sin ningún costo y demás, o a lo mejor sí hay una negociación, pero es mínima. Pero hay muchas empresas que utilizan los medios de comunicación, aunque estos medios de comunicación compitan entre sí, estas empresas tienen una buena negociación y tienen tanto alcance, o es tan importante su programa de relaciones públicas, que tratan de conjuntarlo. Casos importantes como las cerveceras Modelo, Grupo Modelo, Cuauhtémoc Moctezuma, Coca-Cola en este caso, que utilizan los medios de comunicación los utilizan para promover sus productos de una manera comercial, pero también los utilizan para decirle al público lo importante que es, por ejemplo, tomar Coca-Cola, ¿no? Donde unimos a la familia, unimos a los amigos. Esas cuestiones, ese tipo de publicidad es parte de un programa de relaciones públicas donde lo puedo yo negociar con un canal de televisión, o lo puedo yo negociar con una figura pública para que me ayuden a difundir esta idea. O simple y sencillamente, como te digo, yo les pago a los medios de comunicación, les pago a las figuras públicas para que me ayuden a hacer esta cuestión, que también es parte de, ¿no? Pero como te digo, todo esto va a depender de la capacidad que tengas de relacionarte con esos medios, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes hacer una negociación en la cual a ti te salga gratis esa difusión, y cumplen con sus programas de relaciones públicas tanto el medio de comunicación como tú, pero obviamente estos deben de ir hacia una línea y deben de encontrarse en el camino, que si no se encuentran, ahí sí vas a tener que tener alguna cuestión de negociación, en este caso, bueno, de alguna inversión monetaria. Vamos a ver ahora lo que es el tema 3.2, que es la organización y la publicidad en periódicos. La publicidad en periódicos es una publicidad de prensa. Acuérdate que, te vuelvo a repetir, tú ya viste o seguramente verás más a fondo la publicidad impresa, ¿no? Donde qué diferencias hay entre una publicidad de televisión a una publicidad de prensa. Incluso en la publicidad de prensa, la diferencia que hay en revista, radio, díptico, tríptico, todos estos diferentes elementos que utiliza la publicidad de prensa. El periódico es uno de los que utilizamos en este caso, para el programa de relaciones públicas. Y me dice aquí, los periódicos proporcionan un servicio informativo y no existe un reglamento, ya que existe la libertad de expresión. Y la libertad de expresión aquí la ponemos entre comillas. No vamos a abundar mucho en este tema, simple y sencillamente, bueno, libertad de expresión de acuerdo al enfoque que maneja el periódico, ¿vale? Porque sí hay limitantes en la expresión, sí hay limitantes en la utilización de cierto tipo de lenguaje escrito en este caso, sí hay una cierta limitancia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. ¿Vas a elegir un periódico para tu difusión de programa de relaciones públicas? O hablemos de que es un programa integral donde vas a utilizar muchos medios de comunicación. En el periódico esto es lo primero que debes de ver. No puede ser lo mismo que tú difundas una palabra antisonante que hoy en día es muy común en la televisión, como
el iWay, por ejemplo, no es lo mismo que lo utilices en un programa de televisión y no a que lo utilices en un periódico. ¿Por qué? Porque esa palabra puede resultar agraviante para ciertas personas. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Incluso esta palabrita puede dar la vuelta al mundo, en un medio de comunicación lo puede hacer. Buenas publicaciones, distribución adecuada, publicidad adecuada, es lo que se busca en un periódico. Eso es lo que debes de verificar. Si ya verificaste las alcances, limitancias que tienes en el periódico en cuanto al lenguaje, también tienes que verificar estas cuestiones. Que sean buenas publicaciones las que te dejen, buenas publicaciones al público objetivo al cual tú estás interesado. ¿Por qué? Porque yo como lector de un periódico, yo compro ese periódico y es como todo en este mundo, hablando en el aspecto mercadológico, yo compro ese producto porque va a satisfacer mis necesidades de lectura y de información. Yo necesito estar informado de cierta situación. Al comprar yo este periódico, me satisface esas necesidades que yo tengo de información. Entonces, para mí, tiene buenas publicaciones ese periódico. Entonces, eso es lo que debo de investigar. Si realmente el público al cual está enfocado esas publicaciones, el periódico las satisface. Distribución adecuada, si ese periódico es solamente local, en una ciudad, abarca a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional. Necesito saber si esa distribución que tiene ese periódico me va a ayudar o va a llegar a las personas adecuadas o a las personas a las cuales estoy yo enfocándome. Publicidad adecuada, igual si la publicidad que está manejando el periódico es adecuada. Hay periódicos, tú verás periódicos, te voy a encargar que leas ahí periódicos, fíjate qué tipo de publicidad utilizan, si es adecuada o no es adecuada, les hace falta un toque de publicidad más interesante, menos interesante, con más color, con menos color, tú qué le agregarías, qué le quitarías, eso también lo tienes que ver si la publicidad es adecuada. O si es un periódico en el cual la publicidad pasa desapercibida, porque a veces tú ves el periódico y lo que te interesa es ver cierta sección del periódico, lo que haces es abrirla, leer esa sección, tirar el periódico o dejarlo de lado y ya no volverlo a utilizar. Entonces también debes de verificar si esa publicidad es adecuada y es efectiva en ese periódico. Es lo que se busca en un periódico. Esto es lo que debemos de buscar para poder tener un buen programa de relaciones públicas. Un periódico va más allá, ya que busca que el lector no se queje de las publicaciones y así lograr el máximo respeto y gusto por el cliente. Era lo que yo te comentaba al principio. Yo leo un periódico porque me gusta, porque me mantiene informado, porque busco información financiera, porque busco información en el aspecto económico, busco información de espectáculos, de avisos oportunos, de bienes raíces, de deportes, de política. Si te fijas, todo esto lo puede tener un solo periódico. O cada una de estas secciones puedes encontrar un periódico a que se dedique a esa sección. Entonces, si tú te gusta el deporte y compras exclusivamente un periódico de deportes, pues ese periódico va a cumplir con tus expectativas. No se va a quejar de las publicaciones porque solamente se enfoca en ello. O un periódico de espectáculos que se dedique única y exclusivamente a eso. Si eso es al público al que quieres impactar, te vas a ir por ahí. ¿Vale? Y así es como tú vas a lograr de alguna manera, así es como el periódico va a lograr el respeto y el gusto por el cliente. Y ahí tú sabes que si a la gente a la que tú estás interesada le gusta ese periódico, vámonos en ese periódico, vamos a negociar en ese periódico. ¿Por qué? Porque ese periódico la gente no se queja de él, la gente lo lee, la gente lee más esta sección, entonces tú ya vas sabiendo cuál va siendo la opción más adecuada. Esta tarea se consigue cuando el periódico hace más de sus labores cotidianas. ¿Cómo lo sabemos? Siempre que tú te diriges con un medio de comunicación, tú como relacionista público o como publicista, tú vas y te acercas a negociar con este medio.
y tú le dices, a ver, dime cuál es tu tiraje diario, cuál es tu tiraje fines de semana, cuál es tu tiraje tales días, cuál es tu tiraje del mes de septiembre a diciembre, cuál es tu tiraje del último bimestre, a qué comunidades llega, cuántas comunidades, tienes datos de quiénes leen esta sección, quiénes leen esta otra sección. Eso se va a conseguir estos datos los debe de conseguir el periódico y tú se los puedes pedir al periódico porque tú vas a hacer una negociación con él. De hecho, si el periódico se acerca a ti a ayudarte a difundir una idea, te va a decir, mira, yo tengo presencia a nivel nacional y podemos hacer esto y aquello. O viceversa, oye, tu periódico, dime cuál es la cobertura que tienes. Entonces, todo esto se va a lograr si ese medio de comunicación está midiendo estas cuestiones. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado periódicos en los cuales no evalúan, no toman en cuenta a la gente, simplemente con que se vende el periódico, a lo mejor el periódico lo vendo muy económico, 5, 10, 15 pesos, bueno, 5, 10 pesos precios más económicos. A lo mejor vendo esos periódicos a ese precio y como veo yo que sí se venden y se venden y se venden y se venden, pues qué necesidad tengo yo de investigar a esas personas si realmente se está vendiendo el periódico. Pero no, para que sea efectivo el programa de relaciones públicas, en este caso sí tienes que pedir esa información al periódico. Y obviamente esto lo va a hacer el periódico, que se dedica más a sus labores cotidianas, que es sacar unas publicaciones, imprimirlas y difundirlas. Entonces es muy importante que esto lo cheques cuando vas a utilizar como periódico el medio de comunicación para tu programa de relaciones públicas. Un periódico es una personalidad, la cual, como un esfuerzo de relaciones públicas bien planeado, lo puede hacer más fuerte y atractivo. Aquí es donde te decía, tú puedes ayudar al periódico a crecer y el periódico te puede ayudar a ti a crecer. Las relaciones públicas tienen las siguientes preguntas para el periódico. ¿Quién trabaja para el periódico? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el fundador? Todo esto tú lo debes de saber lo debes de preguntar, si no lo sabes, cuando vas a negociar. ¿Por qué el lector debe tener confianza en la información que se le proporciona? Igual también, si el lector dice que la información es confiable, a ver, tu periódico, dime por qué dice la gente que eres confiable. ¿Vale? Esas son algunas preguntas que tienes de tener en cuenta cuando te vas a relacionar o vas a buscar un periódico para un programa de relaciones públicas. ¿Qué hace el periódico por mejorar su comunidad? O en este caso, ¿qué hace el periódico para mejorar su programa de relaciones públicas? ¿O qué tipo de relaciones públicas hace el periódico? ¿Qué tipo de programas de relaciones públicas hace el periódico? Esto también lo puedes ahí cuestionar. ¿Qué personalidad tiene? Es un periódico que va dirigido a cierto público, a un público joven, a un público ejecutivo. También lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú ves que el periódico se vende en todos lados, pero debe de tener un sector específico de la población. En los medios impresos las palabras quedan guardadas por tiempo indefinido definitivamente y releerse para un trabajo futuro de relaciones públicas. Todas esas notas que tú tengas de tu programa de relaciones públicas, guárdalas. ¿Por qué? Porque con esas herramientas que tengas guardadas, bocetos y demás, puedes reutilizarlos para un programa futuro de relaciones públicas y eso te puede beneficiar y te puede ahorrar mucho recurso para un programa futuro de relaciones públicas. En la organización es necesario saber quiénes y qué hacen en el periódico, quiénes trabajan, cuántos trabajan, qué hacen. Esto también es algo que tú debes de conocer en un periódico para poderte relacionar con él y para poderlo utilizar como un medio para tu programa de relaciones públicas. Para un trabajo efectivo es necesario tener a disponibilidad una lista con correos, contactos con los medios de comunicación, incluyendo personal que se pueda contactar.
Obviamente esto es base, ¿por qué? Porque tú no vas a trabajar con la persona que te vendió el espacio o con la persona que negociaste el espacio, vas a trabajar con todo el periódico completo, con aquel que se encarga de redactar, con aquel que se encarga de editar, con aquel que se encarga de imprimir, con aquel que se encarga de difundir y demás. Con todos vas a trabajar. Entonces es necesario tener siempre a la disponibilidad una lista con contactos, números telefónicos, lugares de trabajo y demás, no solamente del periódico, de todos los medios de comunicación que llegues a utilizar. Usos del periódico en las relaciones públicas. Tenemos: el material para un periódico debe de mandarse en forma de comunicado o en esquema de datos para que el editor haga un artículo o una revista o una entrevista, ¿vale? Estos son datos que debes de mandar al periódico para que ya el editor o haga el artículo o haga una entrevista ya en forma. Invitaciones a conferencia de prensa deben mandarse con esquema de datos con la información básica de qué se refiere esta conferencia de prensa. Contener información digna de ser publicada en la zona de distribución del periódico, que era lo que te decía. Aquí vas a enfocarte de alguna manera a las normas y políticas que tiene el periódico para poder difundir tu idea. Finalmente, dirigirse al personal adecuado dependiendo el tema o la sección en la cual se pretende impactar. Por eso es necesario tener una lista de todo el personal que interactúa en el trabajo, que interactúa en el periódico, para que te puedas dirigir a la persona adecuada. Y llegar al periódico con mucha anticipación con respecto de la fecha deseada. Si tú vas a publicar algo el día de mañana, no llegues hoy. Hazlo desde antes para que pueda ser de alguna manera evaluado, revisado, corregido, con algunas recomendaciones y enriquecido. ¿Por qué? Porque acuérdate que es un trabajo muy importante el de relaciones públicas. Ese es de alguna manera, a grosso modo, lo que es la relación y la organización que debemos de tener cuando utilizamos un periódico para relaciones públicas. Es muy práctico tener un programa de relaciones públicas en periódicos. Sin embargo, hay que saber elegir adecuadamente qué periódico es el que debemos de utilizar. Si es un periódico o una gaceta interna de la empresa, bueno, pues no es necesario todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque si ya una empresa maneja una gaceta semanal, mensual, bimestral, como sea, pues ya nada más es necesario acomodar lo que nosotros queremos difundir. Pero si es externo, pues debemos de conocer todas estas cuestiones, alcances y limitaciones que nos pueda marcar un periódico. Por esta sesión es todo. Vimos lo que es los posibles usos que pueda tener el periódico como un programa de relaciones públicas para difundir un comunicado, una entrevista, un artículo en el cual nos ayude a difundir ese programa de relaciones públicas o a fortalecerlo tanto en imagen como corporativa como imagen de los productos. Por esta sesión es todo. Te agradezco mucho y te veo la próxima.